capítulo 27 del Evangelio de San Mateo, verso número 15 en adelante. Vamos a predicar la palabra del Señor por el tema Barrabás o Cristo. Usted escoge. Barrabás o Cristo. Usted escoge. Capítulo 27 del Evangelio de San Mateo, verso número 15 en adelante. Dice la palabra del Señor: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más, diciendo: sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces les soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Cristo, le entregó para ser crucificado. Amén. El tema del mensaje: Barrabás o Cristo, usted escoge. Y como aquí siempre nos damos la mano con el tema, ¿verdad? Dele la mano al que le queda al frente, atrás y al lado, y dígale: Barrabás o Cristo, usted escoge. Dígale: usted escoge. Usted escoge. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Hijo amado, en esta noche, Dios eterno, yo voy a predicar el poderoso mensaje de tu palabra. Te suplico que tú me des esta palabra con una unción especial en esta noche. Pon, Señor mío, la sabiduría tuya en mis labios para transmitir el mensaje que llevo en mi corazón. Tu palabra penetre como espada de dos filos, y que esta palabra sea utilizada por ti para que todos, Señor mío, podamos decidir por la verdad. Permite, Dios eterno, que el que no te conoce pueda decidirse por Cristo en esta noche, que el descarriado pueda reconciliarse con Cristo en esta noche. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, abre el entendimiento de nosotros para comprender tu palabra y todo lo que tú nos quieres hablar en esta noche a través de ella. Padre mío, predicaré tu palabra y lo haré para gloria y honra de tu nombre. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Pueden sentarse, hermano. Recuerde que el banco no apaga el fuego. Y que ahí sentado donde usted está, usted pueda alabar, glorificar y adorar a su Dios en esta noche. ¡Aleluya! Porque aquí hay espíritu de alabanza y de adoración en el día de hoy. ¿Verdad que se siente que hay espíritu de adoración? Pues que el mensaje no quite la adoración en esta noche. Sea bendito el Señor en esta hora. Amados hermanos,
A mí me gustaría saber cómo se sentía el corazón de Pilato ante el problema que tenía delante de él. Porque Pilato tenía delante de él un tremendo problema, le voy a decir. Pilato estaba acostumbrado ya a juzgar a la gente. Y estaba acostumbrado a condenarlos también. Pilato estaba acostumbrado a mandar a la cárcel al que tenía la necesidad de ir a la cárcel. Y a mandar a la cruz al que tenía necesidad de morir en la cruz. Porque la cruz era el medio que se utilizaba en aquel tiempo para matar a los criminales y aquellos que cometían un delito que dentro de aquella ley era castigable con la muerte. Y Pilato, yo estoy bien seguro que Pilato mandó a matar en la cruz a muchos y mandó a encerrar a la cárcel a muchos también. Pero Pilato tal vez nunca se había encontrado en la posición de tener que juzgar a uno al cual no había nada que se le pudiera señalar. Y encontrarse en la posición de tener que juzgar a una persona irreprensible, a alguien a quien no se puede señalar, yo creo que no es una posición fácil. Las personas que le traían a Pilato y que Pilato había mandado a la cárcel o a la cruz, porque los dos que crucificaron al lado de Cristo también los mandó a crucificar Pilato. Él era el que daba la orden de eso. Pero cuando a Pilato le traían una persona, le traían acusaciones. Este es un ladrón, este es un criminal, este mató para hacer tal cosa, o robó en tal lugar, o me robó tanto. Acusaciones directas y a lo mejor con testigos, y aquí están los testigos. Y tal vez no es tan difícil condenar a alguien que se sabe que ha hecho lo malo, pero debe ser bien difícil condenar a alguien que se sabe que no ha hecho nada malo. Y Pilato conocía de Jesús, por lo menos había oído hablar de Jesús, y conocía de la fama que Jesús tenía. Pilato sabía que el hombre que le habían traído delante de él por 3 años había caminado entre los judíos, haciendo milagros, haciendo prodigios. Pilato sabía, porque a él se lo habían contado, que el hombre que tenía delante de él, frente a él, había resucitado muertos, había quitado la lepra del leproso, desatado la lengua del mudo, destapado el oído del sordo y abierto el ojo del ciego, levantado al paralítico de su parálisis. Pilato sabía que él tenía delante de él a un hombre que no aparece todos los días. ¿Quién sabe cuánto tiempo había que Pilato deseaba verlo, conocerlo, conversar con él? A lo mejor tantas cosas que le habían dicho habían causado en Pilato el pensamiento de si algún día yo pudiera ver a ese nazareno que anda por ahí y pudiera conversar con él, o yo pudiera ver alguno de los milagros que él hace. Me gustaría. ¿A quién no le va a gustar contemplar algo así? Pero Pilato sabía, hermano, a él le habían llegado las noticias. Además de eso, Pilato, yo estoy bien seguro que Pilato tenía de sus hombres, tenía algunos velando a Jesús, que le trajesen noticias. ¿Por qué? Porque recuerde que el pueblo judío estaba subyugado por Roma, era un pueblo subyugado a los romanos, estaba bajo el control y el dominio de los romanos.
Y ese pueblo judío en diferentes ocasiones había tratado, algunos de ellos, de levantarse en contra de Roma para tratar de desligarse del yugo que sobre de ellos había. Jesucristo era un hombre que movía multitudes de personas. Y hubieron ocasiones en las cuales Cristo tuvo reunidas delante de él más de 5,000 personas. Y un hombre así, que mueve una multitud tan grande de personas y que logra reunir en un mismo lugar más de 5,000 personas, cuando en medio de una nación que está subyugada por un poderío más grande que ella, yo le aseguro que el gobernador de la provincia tuvo que tomar medidas de precaución. Y que dentro de las medidas de precaución que Pilato tuvo que haber tomado, Pilato tenía que tener gente que le siguiera los pasos a Jesús. Y tal vez había en su corazón el temor de que Cristo pudiese levantar un movimiento para tratar de destronar al César. Además de eso, bendito sea el Señor, Pilato sabía que ya muchos de los judíos, cuando seguían a Jesús, lo llamaban rey. Mire usted que muchas razones tenía Pilato para seguirle de cerca los pasos a Jesús. Y aunque él no se fuera detrás de él, pero por lo menos tener de sus hombres quienes lo siguiesen de cerca. Jesucristo, por donde se movía, había quienes lo llamaban rey. Cuando Jesús hizo la entrada, lo que le llaman la entrada triunfal a Jerusalén, el pueblo lo adoraba, el pueblo lo alababa y el pueblo le gritaba Hosana al Hijo de David. Y al gritarle Hijo de David, lo estaba proclamando como rey. Fíjese bien. Así que yo le aseguro que Pilato de alguna forma le siguió de cerca los pasos a Jesús. Y Pilato estaba bien informado de lo que Jesús hacía. Pilato sabía que Jesús se movía en medio del pueblo sanando y libertando a todos los oprimidos por el diablo, por cuanto Dios estaba con él. Y que cuando aquellos hombres regresaban para atrás donde Pilato, y Pilato le decía, bueno, le han seguido de paso de cerca los pasos a Jesús el Nazareno. Sí, Pilato, no le perdemos, como dice el puertorriqueño, ni pie ni pisada. Donde quiera que se mueva, ahí vamos. ¿A usted ven algún peligro de que este hombre se levante contra el César? Pilato, hasta el momento no hay nada de eso. ¿A qué se dedica el hombre? Bueno, el hombre de lo único que habla es de paz. Y a lo que se dedica es a sanar ciego, levantar paralítico y hasta resucitar muertos. Y hasta te podemos decir, Pilato, que de los judíos vinieron algunos y le preguntaron a él que si era lícito pagarle el tributo a César o no era lícito. ¿Usted se cree que Pilato no se enteró de eso? Yo estoy bien seguro que cuando a Pilato le dijeron que a Cristo le habían hecho esa pregunta, Pilato paró el oído bien parado. ¿Y qué fue lo que contestó el Nazareno? Pues mira, Pilato, jamás hemos oído a hombre alguno hablar como este habla. Él les pidió una moneda. Y cuando le dieron la moneda, él les enseñó el rostro del César que está en la moneda y le preguntó a los judíos, ¿de quién es esa carita que está ahí? Y los judíos le dijeron, del César. Y Pilato, el Nazareno, le contestó, pues denle a César lo que es de César y a Dios lo que le corresponde a Dios. Alabado sea el Señor en esta hora. Aleluya. Pilato sabía que el hombre que estaba delante de él no era un hombre cualquiera, no era cualquier cosa. Esos hombres aparecen en la tierra una sola vez en la historia. Y aparecen para algo especial, para lo que él apareció. Alabado sea el Señor para siempre. Él sabía que en ese hombre que estaba delante de él había algo especial de parte de Dios. Yo le garantizo a usted que cuando Pilato miraba a Jesús, Pilato al mirarlo sabía que no estaba mirando a un hombre más.
ni a cualquier clase de hombre. Y cuando le habló, y Jesucristo le contestó para atrás, el corazón de Pilato sentía que el que estaba parado frente a él era diferente a los demás. Cuando Pilato le dijo, no me dices nada, ¿no ves que tengo poder para matarte o tengo poder para dejarte ir? Y él le contestó, ningún poder tendrías sobre mí si no te fuese concedido de arriba. Alabado sea el Señor para siempre. A la persona que más pregunta, Cristo le contestó durante su encierro, mientras lo tenían de un lado de aquí para allá, de allá para acá, porque él estuvo con Caifás y con Aná. También lo mandaron donde Herodes y también estuvo con Pilato. Caifás y Aná lo interrogaron, Herodes también lo interrogó, a ese no le habló nada y también Pilato lo interrogó. A la persona que más le contestó preguntas fue a Pilato, porque era un gentil pecador que no sabía ni lo que estaba haciendo. Era una persona que estaba ubicada en un lugar, pero que no conocía absolutamente nada de las cosas de Dios. Pilato era un adorador de ídolos. Pilato era un adorador de muchos dioses, pero los judíos eran adoradores de un solo Dios, del Dios verdadero. Sea bendito el Señor para siempre. Por eso cuando Pilato le preguntó y le dijo que si era rey, aleluya, él le contestó su pregunta y le dejó ver que él era un rey. Y le dijo, yo para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Y Pilato se preguntó qué era la verdad. Y lamentablemente le dio la espalda y se fue, porque si se hubiera quedado unos minutitos más, Jesucristo le hubiera dicho la misma respuesta que le dio a sus discípulos. Yo soy la verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pilato, y nadie va al Padre si no es a través de mí. Alabado sea Dios en esta hora. Pero Pilato no pudo escuchar esas palabras porque Pilato le dio la espalda. Pero hay algo que Pilato sabía y que la Biblia enseña que Pilato lo sabía. La Biblia dice, mientras, aleluya, la Biblia claramente dice, ahora bien, el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, al que quisiesen. Y tenía un preso entonces llamado Barrabás. Y reunido les preguntó, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Jesús el Cristo o a Barrabás? Y dice el verso número 18, porque sabía que por envidia se lo habían entregado. Pilato sabía que el que estaba allí al lado de él no estaba frente a él porque era un criminal. No estaba frente a él porque era un ladrón. La Biblia, que es la palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo, nos aclara en esta noche que Pilato sabía que por envidia se lo habían entregado. Pilato sabía que en él no había nada digno de muerte, nada digno de azotes, nada por lo cual se le pudiese condenar. Pilato sabía que aquel hombre estaba allí porque los sacerdotes, los escribas y los fariseos tenían envidia de él. Aleluya. Mire usted, la Biblia nos enseña muchas cosas, hermano. Aquí encontramos otra razón por la cual los sacerdotes y los escribas entregaban a Jesús. Lo entregaron por envidia. ¿Por qué envidiaban a Jesús? ¿Qué era lo que había en Jesús que hacía que los sacerdotes lo envidiaran? Era envidiado por los sacerdotes, porque los sacerdotes con todo y sus vestiduras de gala no atraían sobre de ellos la atención del pueblo como la atrajo Jesús con las vestiduras pobres que sobre él había. Era un hombre que caminaba pobremente, vestía pobremente, no andaba en lujos ni en riqueza, no tenía, según la Biblia, donde recostar su cabeza, andaba por los caminos polvorientos, se juntaba y aún hasta comía, porque de eso lo acusaron ellos, con publicanos y con pecadores. Tenía palabras de misericordia para una mujer encontrada en el mismo acto del adulterio. Tenía palabras de amor para un hombre como Zaqueo, trepado arriba de un árbol para mirarle, al cual él le dijo, desciende porque hoy es necesario que pose en tu casa.
En la casa de Simón el fariseo dio una de las lecciones más hermosas de amor, cuando estando en la casa de Simón, sentado en la mesa, viene una mujer pecadora y comienza a llorar y a llorar y a llorar y a llorar y a llorar, y comienza a mojarle los pies con sus lágrimas y después comienza a secárselo con sus cabellos. Y aquel Simón fariseo, cuando vio aquello, se dijo dentro del corazón: este no es profeta nada, porque si este fuera profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es una pecadora. Eso fue lo que Simón dijo. No lo dijo con la boca, sino que lo dijo en su mente, lo pensó. Y para que entendiese que el que estaba allí delante de él sí era profeta, Jesucristo le habló acerca de sus pensamientos. Y le dijo Jesús a Simón, y le trajo la historia de uno a quien se le perdona mucho y de otro a quien se le perdona poco. Y le dijo: ¿quién tú crees que ama máximo? ¿Al que se le perdona mucho o al que se le perdona poco? Y Simón dijo: bueno, al que se le perdona mucho ama más. Y Jesucristo le dijo: rectamente has juzgado. Pues tú ves esta mujer pecadora que está aquí. Aleluya. Cuando yo llegué a tu casa no me besaron. Y eso era un desprecio, porque era una costumbre cuando un visitante llegaba a la casa a besarlo, el saludo. Pero a Jesús no lo besaron. Pues mira, Simón, cuando llegué a tu casa no me besaste, pero esta mujer no ha dejado de besar mis pies. Y había otra cosa que era una costumbre: cuando una persona llegaba del camino, le lavaban sus pies, porque esos pies venían con el polvo del camino polvoriento. Y eso era una costumbre, eso era algo que se hacía. Cualquier otra persona podía haber llegado a la casa de Simón y los siervos de Simón hubieran corrido a lavarle los pies. Pero llegó Jesús el Nazareno, se sentó a la mesa y nadie le lavó los pies. Y Jesucristo le dijo: mira, y yo vine aquí a tu casa y no me lavaron los pies, ni me lo secaron tampoco. Pero esta mujer pecadora que tú ves aquí, así como tú dices, no ha dejado de lavar mis pies con sus lágrimas, no con agua, con sus lágrimas, y de secarlas, no con una toalla, sino con sus propios cabellos. Por eso te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Alabados a Dios en esta hora. Bendito sea el Señor. Oh, qué hombre, hermano. ¿Ah? Por eso los fariseos lo envidiaban, porque él manifestaba una autoridad que ellos no podían manifestar. Manifestaba una bondad, porque él era la bondad de Dios encarnada. Era la bondad hecha carne. Manifestaba un amor que nadie podía manifestar, porque él era el amor vivo, el amor hecho carne. Hablaba una palabra que nadie podía hablar, que ellos se preguntaban: ¿pero por qué? ¿Quién y qué clase de hombre es este? ¿Por qué habla así? Porque hablaba una palabra que nadie podía hablar. Pero ¿cómo no iba a hablar de la forma que hablaba, si él era el verbo encarnado, la palabra encarnada, tal y como lo representa Juan en el capítulo 1 de su evangelio, cuando dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios? Alabado sea Dios en esta hora. Y lo que está diciendo es: en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Él mismo era la palabra. Cuando hablaba acerca de la ley, le tenían envidia, porque cuando él entraba a la sinagoga, comenzaban los fariseos y los escribas y los sacerdotes a hablar de la ley, a tratar de explicar la ley. No le explicaban bien. Entonces se paraba él y decía: así habló Isaías, y comenzaba por las escrituras, y comenzaba a hablar la escritura, y ellos se quedaban asombrados, porque la hablaba y la explicaba de una forma que nadie la había hablado y la había explicado.
Y ellos decían, pero ¿de dónde? ¿De dónde puede este hombre explicar la ley de Moisés como él la explica? Pero ¿cómo no la iba a explicar como le explicaba si él mismo era el que la había dado? Él era el autor de la ley. Los fariseos no supieron, los escribas no sabían, los sacerdotes no entendían que aquel hombre que tomó el rollo del libro y que leyó en el capítulo 61 de Isaías y dijo: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a publicarle libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, y a publicar el año de la buena voluntad del Señor. Que después les dijo a ellos: esta palabra que yo he leído se cumple hoy delante de vuestros ojos. Ellos no sabían que el que leyó eso fue el mismo que se lo dictó a los profetas, el que se lo dictó a Isaías. Allí estaba el dador de la ley, porque el dador de la ley no fue Moisés. Moisés no fue el que la dio, Moisés no fue el que la escribió, Moisés la transmitió, pero el que la dio fue el que estaba allí, la escribió en las primeras tablas con su propio dedo. Alabado sea Dios en esta hora. Ellos no entendían que él era aquel del cual hablaban los profetas, aquel del cual, aleluya, señalaba la serpiente de bronce que levantaron en el desierto. Y él se lo decía, porque así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ellos no lo entendían. Se paró frente a ellos y le dijo: destruid este templo y en 3 días lo volveré a edificar, a levantar. Y ellos miraron aquel templo enorme, tantos años que llevó construirse esto, y si nosotros lo destruimos todo en 3 días lo levanta. Él no hablaba del templo físico, él hablaba de su propio cuerpo. Él lo que le estaba diciendo era: mátenme, que a los 3 días después de que me maten, yo voy a volver a resucitar. Alabado sea el Señor para siempre en el día de hoy. Aleluya. Él les hablaba, hermano, les hablaba, y a ellos les daba envidia, a ellos eso como que los carcomía por dentro. Y cuando el pueblo lo seguía, ellos se morían de la envidia. Ellos se decían unos a otros: mira, el pueblo entero se va detrás de él, la nación completa lo sigue. Aleluya. ¿Ah? Pilato sabía eso. Pilato sabía que se lo habían entregado por envidia. Y yo no sé quién era Pilato ni cómo era Pilato. Y tal vez un día de esto me meta por ahí en alguna biblioteca a leerme bien la historia de Pilato, de la vida de Pilato. No sé si realmente Pilato era un hombre que le gustaba hacer justicia o no le gustaba hacer justicia. Pero en el caso de Jesús, Pilato no estaba muy seguro de lo que debía hacer. Y Pilato sentía que debía de buscar la forma de soltar a ese hombre. Pilato como que no se quería ver envuelto en lo que estaba pasando allí. Pilato como que no quería caer en la trampa que le estaban tendiendo los judíos, porque los judíos no les era concedido matar a nadie, y los judíos querían que Jesús muriera, que fuera muerto. Y el único que podía mandarlo a matar era Pilato. Y encima de eso, Pilato después tenía las palabras de su propia esposa, que su esposa le mandó a decir: no tengas nada que ver con este justo, porque he padecido mucho en sueños por causa de él. ¿Cuáles serían los sueños que tuvo esa mujer, hermano? Mire qué cosa, que la mujer tuvo una serie de sueños que tenían que ver con Jesús, y la Biblia no dice qué fue lo que soñó. ¿Ah? Pero parece que los sueños fueron sueños que la pusieron a temblar. Parece que los sueños eran sueños que les revelaban a esa mujer que aquel hombre tenía en él algo de Dios. Porque los sueños que ella tuvo le quitaron el sueño y la perturbaron tanto que al final ella decidió mandarle un mensaje a su esposo que le dijese: no te metas con ese hombre, busca la forma de soltarlo y no tengas nada que ver con él, porque es un justo.
Y eso de que era justo, ella lo supo, ella lo entendió por lo que soñó. Los sueños que tuvo aquella mujer, que eran sueños de Dios dados a ella, aquellos sueños la convencieron de que el hombre que su esposo tenía delante de él era un hombre justo. Así que Pilato tenía muchas razones para tratar de soltar a Jesús. Sabía que se lo habían entregado por envidia, sabía además que era un hombre justo, y su propia esposa le mandaba decir que no se metiera con él. Pero tenía otro problema. Del otro lado estaban los judíos, que lo oprimían para que hiciera algo, y Pilato no encontraba qué hacer. Entonces Pilato pensó, escuche bien, vino un pensamiento a la mente de Pilato. Pilato se dijo dentro de su mente, él dijo, esta gente no va a ser tan necia que si yo le doy a escoger entre un hombre tan bueno como Jesús, que lo que ha hecho es hacer milagros, sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, y que no hay nada malo que puedan decir acerca de él, y le doy a escoger entre el preso más malo que yo tenga aquí, el criminal más malo que yo tenga aquí, el hombre que más malo se ha portado con ellos, al que más le robó, el que más gente tal vez le mató. Quién sabe si Barrabás le tocaba morir esa misma tarde, hermano. ¿Ah? ¿Quién sabe si también a él le tocaba morir esa tarde? Pilato dijo, ellos no van a ser tan tontos que si yo le doy a escoger entre ese hombre tan malo que está ahí metido en esa cárcel y este hombre tan bueno que yo tengo aquí, ellos van a soltar al malo. Yo estoy seguro que cuando Pilato hizo lo que hizo, Pilato entendía que el pueblo soltaría a Jesús. Y entonces les dio a escoger. Y le dijo, es la costumbre que en los días de la fiesta yo suelte algún preso que ustedes escojan. Y yo les doy a escoger a ustedes entre Barrabás y Jesús llamado el Cristo. Entre esos dos, ¿cuál escogen? Pero fíjese bien que la Biblia dice que Barrabás era famoso. ¿Ah? Barrabás tenía mucha fama. Y ningún hombre que está en la cárcel tiene fama por bueno. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Ah? La fama de Barrabás no era una fama semejante a la de Cristo. Cristo tenía fama. Tenía la fama de que le abría ojos a ciegos, que le soltaba la lengua al mudo, que le destapaba el oído al sordo, que le quitaba la lepra al leproso y que resucitaba muerto. Esa era la fama de Jesús. Pero Barrabás también tenía fama. Pero la fama de Barrabás era diferente. La fama de Barrabás es que era un criminal, que era un ladrón, que tenía dedos de seda. ¿Ah? Manos de seda. Barrabás es el ladrón clásico, el criminal clásico, que de tantas cosas malas que hace se convierte en el número uno. Usted sabe que a veces, aún en los periódicos, sacan los 10 más buscados y le presentan la lista de los 10 más buscados. Si usted los mira bien, cuando usted mira el número 1, vea que ese es el número 1, porque los otros 9 se le quedan chiquitos al lado de él. ¿Oyó? Pues Barrabás había sido el número 1 hasta que lo cogieron. Yo me imagino que cuando cogieron a Barrabás, todo el mundo se puso contento. Porque cuando un preso peligroso o un ladrón peligroso anda suelto, la gente tiene miedo. Y usted sabe que si se escapan personas de una institución penal, la gente tiembla. Y si le dicen, no, que ese mató a tanto y es el número 1, es muy peligroso, no salga por la noche, la gente comienza a temblar. Mira, por la noche no se puede salir, que se escaparon 10 presos de allí. Mientras Barrabás andaba suelto, yo estoy seguro que todo el mundo temblaba con el miedo de encontrarse con Barrabás en la calle.
Pero cuando lo cogieron, hermano, yo estoy seguro que todos se alegraron. Agarraron a Barrabás. Agarraron al criminal empedernido. No hay que tener temor de lanzarse a la calle. Y ahora Pilato les da a escoger entre Barrabás y Cristo. ¿Cuál de los dos escogen? Y yo siempre he mirado, hermano, que Barrabás y Cristo, en ese momento cuando Pilato se lo presenta a los judíos, Barrabás y Cristo representan para el hombre las dos cosas que Dios le ofrece al hombre sobre la faz de esta tierra. En Barrabás, amados hermanos, está representada la maldad, de la más baja. En Barrabás están representados los vicios. En Barrabás están representadas las palabras mal habladas, los malcriados. Porque usted sabe que todo hombre de ese tipo de vida es mal hablado. En Barrabás está representada la guerra, la división, la perdición, la esclavitud. Barrabás es símbolo de lo más malo que pueda haber sobre la tierra. Barrabás es símbolo de todo tipo de pecado. Barrabás es símbolo de todo tipo de libertinaje. Barrabás es símbolo de toda mala elección que puedan hacer los hombres sobre la faz de la tierra. Mientras que Cristo simboliza la paz, la liberación, la salvación, la unidad y todo lo bueno que Dios tiene para los hombres sobre la faz de esta tierra, alabado sea Dios. Así que cuando le puso a un lado a Barrabás, le estaba colocando en ese lado el símbolo de la maldad, de la destrucción, del pecado, del paganismo y de cuanta cosa mala puedan hacer los hombres sobre la faz de esta tierra. Y cuando le puso a Cristo al otro lado, le estaba colocando el lado opositor. Mientras Barrabás era el símbolo del pecado, Cristo era el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Alabado sea Dios en esta hora. Mientras Barrabás era el símbolo de la guerra, Cristo era el dador de la paz, el que dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. Mientras Barrabás era el símbolo de la esclavitud, Cristo es el símbolo de la libertad, porque Él dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre, y así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Alabado sea Dios en el día de hoy. Mientras Barrabás era el símbolo del camino a la perdición, era el símbolo de la mentira y el símbolo de la muerte, Cristo era el símbolo de tres cosas de las cuales Él habló en el capítulo 14, verso 6 del Evangelio de San Juan, cuando dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Alabado sea Dios en esta hora. Barrabás era el símbolo de las tinieblas y Cristo dijo: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Bendito sea Dios. En Barrabás estaba representado lo más malo, mientras en Jesús estaba representado lo más bueno. En Barrabás se representaba el camino hacia la perdición, mientras en Jesús se representaba el camino hacia la salvación. En Barrabás estaba representado el camino al infierno, la forma más fácil para bajar al infierno, mientras en Cristo estaba representado el camino al cielo, la forma más sencilla, la forma más fácil para entrar al cielo. Sea bendito el Señor para siempre. En Barrabás estaba representado todo lo que los hombres buscan, y en Cristo estaba representado todo lo que los hombres deben de buscar. En Barrabás estaba representado lo que el hombre de mundo desea,
En Cristo estaba representado lo que el hombre espiritual siempre debe desear. Barrabás y Cristo se convierten en un mensaje viviente. Los dos que traspasan el tiempo del Gólgota hace casi 2000 años atrás para hablarnos hoy casi 2000 años después. Porque de la misma forma que Pilato en aquel tiempo le dio a escoger a aquellos hombres entre Barrabás o Cristo, cual escogían, también en este tiempo Dios a usted y a mí nos da a escoger entre Barrabás, representante de la esclavitud, de la maldad, de las tinieblas y del pecado, y entre Cristo, representante de la verdad, de la liberación, de la salvación y de la luz de Dios. Entre Barrabás o Cristo, ¿a cuál escoge? Alabado sea el Señor en esta hora. ¿Con cuál de los dos te quedas? En Barrabás se representa al hombre natural, al hombre común, que quiere congraciarse consigo mismo, al mismo tiempo que busca también congraciarse con Dios. Ese tipo de hombre se representa en cada una de las religiones paganas y mundanas que hay sobre la faz de esta tierra. Mire, hermano, escuche bien, nosotros vivimos en los tiempos, yo creo que en los tiempos más religiosos que hayan existido en cualquier época. Porque mire que estos tiempos son tiempos religiosos. Casi cualquier persona que usted le pregunte a qué religión pertenece, le puede decir el nombre de una religión a la cual pertenece. Y la gente se llena la boca diciendo yo soy de tal religión. Pero se olvidan que no es religión lo que el hombre necesita, sino un verdadero encuentro con Dios. Y en este mundo hay religiones de todos los gustos, de todos los tipos y de todas las clases. Y hay religiones para escoger. Hay religiones para que la gente escoja de entre ellas la que más se acomode a su gusto. ¿Ve? Por eso que usted ve que hay personas que pueden ir a una iglesia, después que salen de la iglesia, irse a la casa, abrir la nevera, sacar una cerveza, sentarse a la mesa y tomársela. O sacar un litro de ron, salir de la iglesia, irse y tomarse un trago de licor. O salir de la iglesia, llegar a la casa, empezar una discusión con los hijos, con el esposo, y ahí mismo soltarle de cada 20 palabras, 19 y media malas palabras. ¿Cuánto lo alaban? Y esas religiones así son buenas. Pues son religiones que no le exigen mucho a uno. ¿Ah? Usted no cree, bueno, para una persona que realmente no esté buscando agradar a Dios, una religión así es lo mejor, es lo más propicio, ¿ves? Una religión así, una religión que le permita a uno andar como le da la gana y al mismo tiempo adorar a Dios. Para una persona que realmente no desea buscar a Dios, una religión así es lo mejor, porque se puede dar se puede llenar la boca. Cuando sale, de momento sale ¿y de dónde viene? De la iglesia. ¿Ve? Y eso de que uno viene de la iglesia, eso suena bien. Eso no suena bien. Eso tiene un sabor bonito. ¿Ah? ¿Para dónde vas? Para la iglesia. Pero no es vengo de la iglesia ni voy para la iglesia. Es que es lo que hay aquí. Es entre baja abajo Cristo. ¿Con cuál te queda los dos? Alabado sea el Señor para siempre. Porque baja abajo representa lo más malo. Y hay religiones que en este mundo representan lo más malo también, porque son las culpables de que miles de personas se vayan al infierno, porque no le predican la palabra tal y como está escrita. Sea bendito Dios en esta hora. Porque mantienen a la gente ahí, dándole lo que le gusta.
Yo fui un ateo. Y ustedes conocen mi testimonio, ustedes saben que yo me convertí en un ateo. ¿Y qué me convirtió a mí en un ateo? La religión de mis padres. Porque yo fui un alcohólico desde la edad de 9 años, escuche bien, desde la edad de 9 años. 9 años es una edad bastante jovencita para estar ingiriendo bebidas alcohólicas. Y después vino la adicción a las drogas a la edad de 15 años. Pero yo no quería estar así, yo quería ser libre de eso. Y habían unos problemas tremendos en mi casa, con mi papá, con mi mamá, peleas terribles, discusiones tremendas, cosas horribles. Entonces, ¿qué pasa? Que entonces yo tomé una decisión. Yo me decidí a visitar una iglesia, porque yo deseaba en mi corazón ser libre de las drogas y del licor, cambiar mi vida y ser un buen hijo. Como la única religión que yo conocía era la religión de mis padres, de mi papá y de mi mamá, ellos eran católicos. Bueno, católicos, pero de esos católicos que van a la iglesia una vez al año. Porque hay católicos que son católicos de verdad, hay católicos que van a la misa por lo menos todos los domingos. Hay otros que dicen que son católicos y van a la iglesia solamente los Viernes Santos. Y hay otros que dicen que son católicos y van a la iglesia después que se mueren, que los llevan para que le hagan la misa. ¿Cuántos adoran al Señor esta noche? Alaben. Ok, mi papá era de la segunda clase. Mi papá era de la tercera clase. Ese no iba nunca. Ese, si algún día llegaba a ir, iba a ir después de muerto. Y mi mamá era de la segunda clase. Mi mamá era de las que de vez en cuando iba, o iba por lo menos cuando llegaba el Viernes Santo. Esa era mi mamá. Ahora, ¿qué pasa? Yo quería salir del vicio que controlaba y dominaba mi cuerpo. Entonces yo decidí ir a la iglesia católica. Cuando llegué allí, rápidamente me uní a un grupo de jóvenes que habían allí que le llamaban la JAC, Juventud Acción Católica. Entonces el que dirigía el grupo era traficante de droga. Entonces pues ese me comenzó a vender la droga a mí dentro de la misma iglesia. Después de eso planificaron un retiro en un lugar que se llama Casa Manresa en el pueblo de Aybonito. Y a nosotros nos dijeron que en ese retiro iban muchos jóvenes y dejaban de usar la droga, dejaban de usar el licor, nos dijeron muchas cosas. Y yo me interesé en ese retiro porque yo deseaba dejar la vida que yo vivía. Así que me fui a ese retiro. Y estuve 3 días en el retiro. Al tercer día nos dijeron que teníamos que confesar nuestros pecados delante del sacerdote. Así que al tercer día yo fui y confesé mis pecados delante del sacerdote. Pero no se los confesé todos, porque usted sabe que nunca se los confiesan todos. Cualquier católico sincero que haya aquí tendrá que decirme que es verdad que nunca le dice al sacerdote todo lo malo que hace. Le dice uno algunas cosas, las que se recuerdan o las que más suavecitas pasan, pero las más fuertes, las más duras, se las guarda uno para adentro. Y yo hice eso. Por lo menos le dije al sacerdote lo que más me interesaba, que yo era un alcohólico, un adicto a las drogas, y que estaba allí porque quería que Dios me libertara de la adicción a las drogas y del alcoholismo. ¿Y qué fue lo que pasó? Que entonces el sacerdote me dijo que fuera al altar y me rezara, no me acuerdo cuántos Padre Nuestro y cuántas Ave María, pero me dijo una cantidad, la cantidad no me acuerdo, pero debía que rezarse tanto de Padre Nuestro y tantos de Ave María. Así que yo me fui al altar de la iglesia, me arrodillé y comencé a rezar el Padre Nuestro todas las veces que Él me dijo, y después seguí rezando la Ave María todas las veces que Él me dijo también. No me pregunte cómo es que se dice la Ave María, porque ya no me acuerdo de eso. El Padre Nuestro sí, porque está en la Biblia. ¿Cuántos alaban al Señor en el día de hoy? Y yo me acuerdo de lo que está en la Biblia, pero de lo que no está en la Biblia, de eso no me acuerdo. Sea bendito el Señor. ¿Ah? La cosa fue que lo recé y me quedé igual. Cuando veníamos, escuche bien, cuando veníamos en la guagua que nos traía de regreso a nuestra casa, la señora que había dirigido
nuestro retiro religioso, que hoy es una mujer que va a una iglesia pentecostal, que se convirtió a Cristo. Pero en aquel tiempo era igual que nosotros, del lado de Bajaba. Pues, ¿qué pasó? Cuando veníamos en la guagua, ella nos dijo a nosotros: el viernes los espero en mi casa porque vamos a celebrar que ustedes han tenido un encuentro con Dios. Así que el viernes yo me vestí tempranito y cogí para la casa de ella. Ella era la directora de nosotros, de la Juventud Acción Católica, estaba encargada de nosotros. Vamos para allá a celebrar nuestro encuentro con Dios. Y cuando llegamos allá, entonces encontramos que había tremenda fiesta, un baile. Y en una esquina por allá había una nevera llena de cerveza. Y en cada mesa había una botella llena de licor, de ron. Y eso era lo que esa mujer tenía para celebrar nuestro encuentro con Dios. Y si aquí hay algún católico que nos visite hoy, no le puede estar malo que yo diga eso, porque sabe que es verdad. ¿Sabe que la iglesia católica no prohíbe que se tome? La iglesia católica no prohíbe que usted se dé el trago. Tampoco le prohíbe que usted fume. ¿Cuántos alaban al Señor? Así que usted no le puede estar malo que yo diga eso. Que aquella mujer católica tenía en la mesa una botella de ron y una nevera llena de cerveza. Porque excepto algunas excepciones de algunos católicos que no toman, casi todos los hogares de los católicos son así. No falta, especialmente en el tiempo de la Navidad, no les falta la botellita del licor para cuando le traen la parranda, ni la latita de cerveza para cuando le traen la parranda tampoco. ¿Cuántas alaban al Señor en el día? ¿O no es así? Yo estoy hablando verdad, excepto algunos que tal vez no la usan porque les hace daño, pero que usen otras cosas. Siga orando, hermano, que si usted se va a arrepentir, se va a arrepentir bien arrepentido, si es el Cristo de la gloria el que lo salva en esta noche. Yo estoy diciendo en esta noche desde este lugar, y estoy hablando bajo la unción del Espíritu de Dios, y estoy hablando palabra de Jehová, que todo buen católico sabe que lo que yo digo es verdad. Y yo la verdad no me escondo para predicarla. Porque yo estoy hablando verdad. Y el primer católico que yo tenía en mi casa era mi padre, que era un alcohólico, y me llevó a mí a ser un alcohólico también. Arra Shakira saca la basayaba. Ora la bashenda suta la basojaba. Pero para católicos así, que no conocen a Dios, que no conocen a Cristo y que no tienen la salvación del alma, está el Cristo que yo predico aquí en esta noche, que murió en la cruz del Calvario, que perdona pecados, que salva pecadores y que lo puede salvar usted en esta noche también. A la shalaba sojalá yasiraba. Porque aquí está el poder de Dios para romper tus cadenas. Porque aquí está el poder de Dios para romper tus ataduras. Porque en esta noche, con la palabra que te predico, te doy a escoger entre Cristo y Barrabás. Usted escoge con cuál se queda. Alabado sea Dios en esta hora. Levante su mano y alaba y glorifica a Dios. A su nombre. Entre Cristo y Barrabás usted escoge. Yo no estoy aquí para predicar mentiras desde un altar. Yo estoy aquí para predicar la verdad. Y la iglesia católica no le enseña a los católicos que la Biblia dice en el capítulo 5 del libro de Gálatas que los borrachos no entran en el reino de los cielos. Bendito sea el Señor en esta noche.
Y la palabra puede revolcar al infierno. Y la palabra puede revolcar al diablo. Y la palabra puede revolcar lo que revuelque. Pero es la palabra que no torna atrás vacía, sino que es prosperada en aquello para lo cual se le envió. Mira, hermano, siéntese que aquí no ha pasado nada. Yo creía que iba a pasar, pero no pasó. Abra su Biblia en el capítulo 5 de Gálatas. Abra su Biblia ahí. En el capítulo 5 de Gálatas. Tita, prepárate que el programa radial lo das tú hoy. Capítulo 5 de Gálatas. ¿Lo tiene? Vamos al versículo 19 en adelante. Vamos a ver lo que dice ahí. Vamos a ver lo que dice ahí. Y mire usted a ver si eso se lo enseñan a usted en su iglesia, lo que está ahí. Vamos a ver, ahí dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría. ¿Sabe usted lo que es idolatría? Adoración de imágenes. Hechicería, hechicero, brujo. ¿Cuántos católicos no van al espiritista? ¿Cuántos no les gusta mirar el horóscopo cuando sale en el periódico? ¿A cuántos no les gusta Walter Mercado? Eso es hechicería, eso es brujería. Y eso está ahí en la Biblia. Léalo conmigo. Léalo conmigo, porque nosotros predicamos lo que está escrito. Ahí dice: enemistades, pleito, celo, ira, contienda, disensiones, herejía, envidia, homicidio. Mire lo que viene ahora: borrachera. ¿Está en la Biblia o no está en la Biblia? ¿Está en la Biblia o no está en la Biblia? ¿Está en la Biblia o no está en la Biblia? Ahí dice borrachera. Y dice ahí: y cosas semejantes a esta. Léalo bien. Acerca de las cuales os amonesto, que los que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios. Y el que quiere heredar el reino de Dios tiene que escoger entre Satanás o Cristo, entre Barrabás o Cristo. ¿Con quién se queda? Él peleó conmigo primero, pero ahora se queda con Cristo. Alabado sea Dios en esta hora, porque la verdad abre el corazón, porque la verdad abre el entendimiento, porque la verdad rompe cadenas, porque la verdad rompe yugo, porque la verdad rompe ataduras. Y yo no me vendo cuando se trata de la verdad. Alabado sea Dios en esta hora. Shatarabaki bashaya. Ora la baki bashanda la basohaba. Errele quita la basuta la bashaya va. Arra Shapira ki bashaya. Orre que me senda tu rebeki bashaya va. Arra talabasota la bashaya sohaba. Arra ki bashalaya sima. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, alcanza el corazón de este hombre. Alcanza su alma. Permite que la verdad de tu palabra abra el entendimiento de su corazón hacia la salvación que solamente tú ofreces. Y en el nombre de Jesús quebranto sus cadenas y rompo sus yugos y rompo sus ataduras de licor y de vicio. Y le digo al diablo: diablo, fuera, 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 fuera. Fuera, 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 fuera. Poderes del diablo. Fuera. Las ataduras de vicio y de religión se rompan en ti esta noche. En el nombre de Jesús. Siéntelo allá atrás para yo seguir el mensaje. Adore, adore a Dios, adórelo, adórelo. Alabe, alabe el nombre de Jehová, alábelo.
Cristo dijo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Alabados a Dios en esta hora. Y aquella mujer tenía todo aquello allí para celebrar que nosotros en aquel retiro nos habíamos encontrado con Dios. Y cuando yo vi eso, yo comencé a gritar que Dios no existía, que Dios no era real, que Dios no era verdadero, que Dios era una mentira, que Dios era un mito. Y cuando ella me preguntó por qué yo decía eso, yo le dije, porque usted me está dando a mí, para yo celebrar mi encuentro con Dios, lo mismo que yo le pedí a Dios que me quitara. Y desde ese día yo fui un ateo. Y yo me convertí en ateo porque cuando yo quise buscar a Dios, yo fui a una religión donde la gente decía buscar a Dios, pero con su vida lo negaban. Ahora, muchos años después, un 27 de marzo del año 1974, yo estaba en mi cuarto, temblando en mi cuarto porque me faltaban drogas y licor. Y cuando yo estoy temblando en ese cuarto, Jesús de Nazaret se metió en el cuarto. Y yo no estoy en este altar porque me hablaron en la esquina. Yo estoy en este altar porque Él mismo se reveló a mi vida un 27 de marzo en la mañana. Y se metió en ese cuarto donde yo estaba y se reveló a mí. Y tocó mi cuerpo con su propia mano. Y cuando tocó mi cuerpo, el temblor de mi cuerpo desapareció. Desapareció el vicio de la droga, desapareció el vicio del licor, y yo vine a ser nueva criatura en Cristo. Y entre Barrabás y Cristo me quedé con Cristo. Yo le ofrezco a usted en esta noche, escoja. A mi izquierda está Barrabás, a la derecha está Cristo. Usted escoge con cuál se queda. Alabados a Dios en esta hora. Pero yo me quedo con Cristo. Yo me quedo con Cristo. Porque Él representa la libertad, la salvación, la luz, la unidad. Mi Cristo es el todo en todos, dice la Biblia. Cuando Pilato le dijo a aquella gente que escogiera entre Barrabás o Cristo, con cuál se quedaban, ellos comenzaron a gritar: ¡Barrabás! ¡Suéltanos a Barrabás! Y Él les dijo: ¿y qué hago entonces con Jesús llamado el Cristo? ¡Crucifícale! Entonces se lavó las manos y dijo: libre o limpio soy yo de la sangre de este justo. Y ellos gritaron: su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y entregó a Jesucristo para que lo crucificara. Ahora hay quienes todavía siguen crucificando a Jesús con su vida. Todavía en este mundo en el que vivimos, nosotros le damos a escoger a la gente entre Cristo y Barrabás, con cuál te queda. Pero la gente dice: no, yo no me meto porque es que a mí me gusta el baile, me gusta la pachanguita, ¿ves? Y si yo entro ahí, entonces tengo que dejar de pachanguear. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Ah? Yo no me emborracho, pero de vez en cuando me doy mi cervecita. Y si yo entro ahí, entonces me tengo que dejar de mi cervecita. Yo fumo. Y si yo entro ahí, entonces tengo que dejar de fumar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces, ¿con cuál de los dos te queda? ¿Con Cristo y el cigarrillo? ¿Con Cristo y la cerveza? ¿Con Cristo y con el ron? No se puede. No se puede. De entre los dos tú tienes que escoger uno en esta noche. Tienes que escoger uno en esta noche. Porque lo otro te destruye. Porque lo otro te condena. Porque lo otro hace que tu alma se pierda. Porque lo otro es mentira. Y la Biblia dice que el diablo es padre de toda mentira. Es mentiroso desde el principio.
Y uno tiene que despertar de la mentira. Uno no puede seguir con sus ojos cerrados hacia la verdad. Cuando la verdad se predica, los ojos tienen que abrirse, entender la verdad, conocer la verdad, aceptar la verdad, rechazar a Barrabás y quedarse con Cristo en esta noche. Alabado sea Dios en esta hora. Yo siento la gloria de Dios en este lugar. Alabe al Señor, que Él está aquí en esta noche. Entre la verdad y la mentira, ¿con qué te quedas en esta noche? Entre Cristo y Barrabás, ¿con qué te quedas en esta noche? Esta noche es tu noche. Esta noche es tu noche. Esta es la noche de escapar de la mentira y llegar a la verdad. Esta es la noche de romper con Barrabás y hacerte amigo de Cristo. Alabado sea Dios en esta hora. Esta noche es la noche. ¿Ah? ¿Cómo no se va a revolcar el infierno? ¿Cómo no se va a revolcar el diablo cuando el diablo sabe que esta palabra que predico en esta noche le puede arrancar de sus garras almas? Ashalaya, mire, Arraquima Soa, míreme, escúcheme. Cuando el diablo sabe que esta palabra que predico en esta noche le puede arrancar de sus garras, gente que ama a Dios, gente que quiere servirle a Dios de verdad, gente que quieren buscar a Dios de verdad, pero que no lo encuentran y no lo pueden encontrar porque no lo están buscando en el camino, porque el camino es Cristo, pero a ellos les han enseñado un montón de caminos. Le han dicho que María es el camino, le han dicho que Juan es el camino, que Martín de Porres es el camino, que Juan el Bautista es el camino, que San Pedro es el camino. No fue ni Juan, ni María, ni Martín de Porres el que llevó la corona de espinas en la cabeza. Él no fue, tampoco fue él el que llevó los azotados en la espalda. No fueron ellos los que cargaron la cruz en el Calvario. Con todo el respeto que usted se me merece, el camino no es Juan, el camino no es María, el camino no es San Pedro, no, el camino no es Barrabás. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Bendito sea Dios en esta hora. A su nombre. Alábelo que Él vive, alábelo. ¿Cómo no se va a revolcar el infierno? Cuando el infierno sabe que yo tengo gente aquí en esta noche que me están oyendo, a los que Dios quiere salvar y el diablo quiere que se pierda. No, mis hermanos, no. Yo no predico la palabra en esta noche para entrar en pugna con nadie, pero si hay que hacerlo, lo hacemos. Yo no predico la palabra en esta noche para entrar en guerra con nadie, pero si hay que hacerlo, lo hacemos. Estoy dispuesto a entrar en guerra no con usted, sino con el diablo, con el infierno y con los demonios para que usted se salve en este lugar, en esta noche. Porque yo estoy seguro de lo que hablo, seguro de lo que tengo y seguro de lo que enseño. Entre Cristo o Barrabás, usted escoge. Póngase de pie en esta noche.
entre Cristo o Barrabás, usted escoge. Entre Cristo o Barrabás, usted escoge. Ellos dijeron, suéltanos a Barrabás. ¿Qué dirá usted en esta noche? ¿Cuál es su respuesta en esta noche? ¿Con cuál se queda? ¿Con cuál se queda? ¿Con cuál se queda, mi amigo? ¿Con cuál se queda usted en esta noche, mi amiga? Amigo, amiga, entre Cristo, Barrabás, ¿con cuál se queda? Rompa con las tradiciones de hombres. Rompa con el evangelio torcido. Rompa con el evangelio pagano. Rompa con la mentira que predican los hombres que no quieren enseñar la verdad. Y entre Cristo o Barrabás, coja a Cristo en esta noche. Padre eterno, yo he predicado tu palabra en esta noche, sin añadirle, sin quitarle. Como me la diste, la entregué. Y el infierno se ha revolcado con tu palabra. Oh, porque tu palabra es verdad. Y es la verdad la que liberta a los hombres. Es la verdad la que rompe cadenas. Es la verdad la que destruye la ignorancia de miles de personas que queriendo servirte no te pueden servir con libertad porque no conocen tu palabra. Mueve el espíritu de salvación aquí en esta noche. Trae las almas a este altar en esta noche. Rompe las cadenas que oprimen a los hombres. Rompe los grillos de esclavitud. Destruye en esta noche y sácalo fuera el espíritu de religión. El espíritu religioso que estorba la obra de tu espíritu en la salvación de multitudes de hombres y mujeres en esta tierra. Sácalos de la mentira y tráelos a la verdad. Que rompan con Barrabás, símbolo del pecado, símbolo de la maldad, símbolo del infierno, símbolo de la esclavitud, y que se entreguen a Cristo, símbolo de la verdad que salva, de la verdad que lleva a los hombres a Dios. Sigue en comunión, mi hermano, en la más profunda comunión que usted haya tenido jamás en su vida en esta noche. Yo he predicado la palabra de Dios en esta noche.